Viceministerio de Tierras ha hecho una denuncia sobre la apropiación indebida de enormes extensiones de tierra, esta vez en el Beni. Para esclarecer, conocer los detalles, lo hemos invitado al viceministro Alejandro Almaraz. Bienvenido, ministro. ¿De qué se trata? Bien, primero, muy buenas noches, Amalia. Se trata de un nuevo caso, esta vez más grande por la magnitud de la superficie involucrada, de fraude agrario, de apropiación ilícita, delictiva de tierras. ¿Qué quiere decir fraude agrario? Para entender cuál es el delito. Significa burlar la fe pública, ¿no? Burlar la ley, burlar a las autoridades públicas, con el propósito de apropiarse de manera indebida de tierras. La superficie es realmente muy grande, es de 180.000 hectáreas. Recordemos que los casos anteriormente denunciados, siendo de también extensiones muy grandes, quedaban muy lejos del caso que tenemos ahora. En el caso Bolívares, el famoso caso Bolívares, denunciado en 1992, cuya denuncia produjo el escándalo que finalmente motivó la intervención del Consejo Nacional de Reforma Agraria y del Instituto Nacional de Colonización. Estábamos hablando de 99.000 hectáreas. Que ya era una barbaridad. Que es muchísimo. En el caso de Laguna Corazón y Yasminca estamos hablando de 27.000 hectáreas. Y ahora estamos hablando en estos tres casos de 180.000 hectáreas. Son tres casos, sin embargo, vinculados. En primer lugar, de una manera natural, porque tienen continuidad geográfica las superficies de los tres, pero luego nos dan cuenta de un manejo doloso, mafioso, que se ha venido produciendo al interior del Instituto Nacional de Reforma Agraria, particularmente en el departamento del Beni. Los beneficiarios de esta estafa recibieron esta enorme cantidad de hectáreas, 180.000, 187.000 hectáreas, de un solo trámite, ¿o fueron acumulando, sumando? ¿Fue un solo gobierno? ¿En qué gobierno? ¿Quién les otorgó y quiénes son los que recibieron esto? Bueno, se trata efectivamente de una acumulación gradual, pero que tiene su momento fundamental en el proceso de saneamiento entre el año 2000 y el año 2005. Son tres casos. El primero es el que se denomina polígono Romero Pantoja. Hablamos de polígonos porque es así como se establecen los espacios donde se aplica el proceso de saneamiento. Se llama así por su beneficiario, ¿no? La persona autora de estas irregularidades, a quien estamos denunciando ante el Ministerio Público por la comisión de varios delitos, entre ellos falsedad ideológica y material. Se trata del señor Fernando Romero Pantoja, senador del MNR por el departamento del Beni. Una persona que además ha estado muy activa en las discusiones del tema agrario, son pues evidentes sus motivaciones al respecto. Este es... ¿Cuántas hectáreas? 74.000 hectáreas. Tengo un mapita acá, no sé si nos ayuda. Ese mapa nos permite ubicar la superficie en cuestión dentro del territorio nacional y del departamento del Beni y de la provincia Marbán. Este es el departamento del Beni, para ubicarnos, y estas son las hectáreas en discusión. Exactamente. 187.000 hectáreas. ¿Es en una sola provincia? Situadas al interior de la provincia Marbán. Muy bien. Entonces los ubicamos ya geográficamente. El beneficiario es... De una de las superficies, ¿no? Es el señor Fernando Romero Pantoja. ¿Él obtuvo esta tierra cómo? Bueno, la familia, los padres del señor Fernando Romero Pantoja, tenían desde hace bastante tiempo dos predios. Uno se llamaba el Chapaco y otro el Rincón, se llaman. Estos dos predios aparentemente fueron adquiridos de manera legítima y conservados también de manera legítima
por lo que hemos podido establecer en la investigación, allí hay trabajo, hay cumplimiento de la función económico-social, pero de acuerdo a sus antecedentes agrarios, su superficie es de algo más de 9.000 hectáreas, ¿no? 9.000 hectáreas son las reconocidas en los papeles. El cumplimiento de la función económico-social probablemente les confirme eso o suponga algo menos. El hijo pretendió apropiarse del espacio que separaba a ambos predios y de uno otro muy amplio al costado de los dos. Solicitó no el saneamiento de las 9.000 hectáreas comprendidas en el antecedente agrario de sus padres, sino de 30 y tantas mil hectáreas. Y ya durante el proceso de saneamiento decidió pedir otras 30 y tantas más. Y quiso, por lo tanto, hacerse dueño de algo así como 74.000 hectáreas. ¿Dónde está el fraude? Sin pagar un centavo. Sin pagar un centavo, al Estado, efectivamente, ¿no? Porque presentó antecedentes agrarios que cubrían las 74.000 hectáreas, ¿no? ¿Dónde está el fraude? Esto es fácil de explicar si es que pudiésemos recordar lo denunciado en el caso Laguna Corazón de Branko Marinkovic, porque el modus operandi es el mismo y es el que de manera generalizada vienen empleando los traficantes de tierra para adueñarse de lo ajeno. Dos cosas. La primera, expedientes voladores, desplazamiento de la ubicación de antecedentes agrarios, es decir, de expedientes y eventualmente títulos agrarios. En el caso Romero Pantoja hay un desplazamiento de inclusive 80 kilómetros, ¿no? Varios otros desplazamientos de un conjunto de 6 expedientes que se los ha armado para cubrir esta enorme área de 60 y tantas Supongamos, hectáreas. Alejandro, este es el predio que heredé de mi papá y mi mamá. Exacto. Y aquí tengo otro predio que heredé de papá y mamá, ¿verdad? Exacto. Entonces, yo digo, todo esto es mío. Esa es exactamente la figura. No solamente esto y esto de mis papás, sino lo que hay al medio y lo que hay a este gran costado. Esa es la figura. Y para eso compro notarios, papeles, informes. Para eso me consigo varios expedientes, creo que en este caso son 6. Pero resulta que uno de esos expedientes está en la otra mesa, el otro acá, el otro acá. Expedientes y el otro son predios. Sí. Expedientes son predios. Y el otro está en la pared, más o menos, ¿no? Y, pero el mapa es este. Sí. El expediente responde a esta mesa, pero yo le pongo el mapa acá. Yo me adueño de esta tierra. Así es, con mapas que se presentan al INRA, ¿no es cierto?, que están falseando la realidad, en los cuales se cambia lo que está registrado en el antecedente agrario original como ubicación de ese predio. Ahora, el INRA le puso sellito de OK, para eso el funcionario del INRA cerró los ojitos. Y eso costó. Cerró los ojitos y eventualmente recibió algo en el bolsillo que de repente no era un pañuelo, digamos. Eso ¿no? se puede comprobar en el caso de Marinkovic, en el caso de que tienen la renta, se comprobó los cheques y todo, ¿no? Y en el caso agrario, nosotros hemos también denunciado ante el Ministerio Público a 2 personas, en el caso Marinkovic, una de ellas, una destacada constituyente de Podemos, alta funcionaria del INRA, la señora Capobianco, y también a la señora Obando, porque fueron parte de ese fraude. En el caso del Beni, también estamos denunciando a varios funcionarios del INRA, uno de ellos, al que fue hasta hace poco, desgraciadamente, tenemos que decirlo, director departamental del INRA, es el señor Pablo Greminger, a quien también lo estamos enjuiciando porque es una pieza clave dentro de esta mafia que operó en el INRA para vender tierras.